Bienvenidos a este segundo episodio de esta nueva serie titulada El carácter de Dios. Hoy tenemos un tema interesante para seguir arrojando luz sobre este tema y hablaremos de los atributos incomunicables de Dios. Y para esta ocasión nos hacemos acompañar de dos grandes jóvenes teólogos, evangelistas, preparados es la palabra, que creo que nos ayudarán a desglosar este tema. Aquí tenemos a nuestro hermano Andrés Jiménez. Amén, Andrés Jiménez, de este lado, Dios le bendiga muchísimo a todos, que la paz y la misericordia de Dios reine en cada uno de sus corazones, ¿verdad? Andrés Jiménez, como ya nuestro hermano Valdés indicó, venimos desde Brisa del Este y allá estamos para servirle. Amén. Ven acá, y de Brisa del Este puede salir algo bueno. No, mentira. Pregúntalo. Y tenemos a nuestro hermano, que también es compañero de trabajo, nuestro hermano Luis Miguel de los Santos. Amén, amén. Dios bendiga, estimado Valdés. Dios bendiga, estimado también. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en esta hermosa tarde dando palabra del Señor. Su hermano Luis Miguel de los Santos. Venimos del sector Bienvenido Mano Guayabo. Y nada, para nosotros es un placer compartir la palabra en esta hermosa tarde. Eso es amén. Bueno, dicho esta presentación, nosotros estuvimos hablando en el programa pasado acerca de cómo se revelaba el carácter de Dios en medio de la creación, por la creación. Y parte de las cosas que se dijeron es que la creación revelaba el poder de Dios, revelaba que Dios era un Dios ordenado, revelaba que Dios tenía cuidado de su creación y que Él era sustentador de su creación. O sea, vemos que tantas cosas revelaban el simple hecho de mirar la creación acerca del Dios que nosotros le servimos. Entonces, hoy nosotros quisiéramos abordar el tema de cuáles son esos atributos incomunicables de Dios, para nosotros, ¿verdad?, tratar de informar a una gran parte del pueblo que tal vez no sabe, no ha escuchado ni siquiera nunca ese término. Así que por eso lo traímos a ustedes, porque yo no doy abasto con ese tema, para que ustedes me ayuden entonces a desarrollar este tema. Entonces, ¿cómo se definen los atributos incomunicables? Bueno, mira, es un tema muy interesante. Es uno de los temas que generalmente, actualmente casi no se discuten. Solamente se discuten dentro de la jerga teóloga. Ujú. Pues tú sabes que hoy en día hay como una jerga profética, que Sí. casi no se habla mucho de esos temas. Y buscar una definición clara de lo que son los atributos incomunicables de Dios suele ser un poquito tedioso, pero la hay. Según la palabra, para interpretar esta pregunta, quisiera ponerlo con otra pregunta. ¿Cómo Dios es diferente de nosotros? Por eso los atributos incomunicables. Porque son atributos, sabes que los atributos son la esencia de una persona, las cualidades que lo definen, lo que tú eres como tal. Y buscando los atributos incomunicables de Dios, notamos que son atributos que Dios no lo comparte contigo. O sea, atributos que en su misericordia Él solamente tiene, en su esencia, atributos que Él no suele compartirlo, no suele como transmitirlo al ser humano. Únicamente Dios lo posee. Por eso el término incomunicable, porque no lo transmite a otra persona. Entonces, en la Biblia hay muchos atributos incomunicables de Dios, pero generalmente la iglesia se basa en unos cuantos, que más adelante estaremos hablando de ellos, como es la omnipresencia, omnipotencia, la forma de cómo Dios hace las cosas, su omniconocimiento en general, que también puede ser compatible con el ser humano, pero no del todo. Ujú. Entonces, básicamente es una definición de lo que podemos... Ay, 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 ay. Esto va a estar bueno, esto aquí. Esto va a estar bueno. Eh, Andrés, si nosotros, o sea, es como que vamos a partir de la premisa que el varón acaba de decir. Sí, O sea, hay cosas que Dios comparte y hay cosas que Dios no comparte. no comparte. No comparte. Entonces, dentro de los atributos, que es lo que vamos a ver, entonces, quiere decir, vamos a utilizar unos cuantos. El hombre no lo sabe todo. Quiere decir que si nosotros vemos esa deficiencia del hombre,
ponemos su opuesto y eso sería un Exacto. atributo de Dios. Exacto. Ok, entonces el ser humano no es todopoderoso. Exacto. Entonces Dios es todopoderoso. Ok. El ser humano es un ser finito. Tiene Entonces límites. Dios es infinito. Así es. Ok. Entonces vamos por buen camino. Entonces lo que me está diciendo, hermano Miguel, es que esos atributos, por alguna razón que lo veremos más adelante, Dios decidió que no quiere compartir En su con nadie. misericordia. Él dijo que son de él. Wow, interesante eso. Andrés, Bueno, dígame. ahí aportando a lo del varón Miguel, él acaba de decir que lo primero es que definir precisamente los atributos incomunicables de Dios suele ser hasta imposible para nosotros Ujú. como mente finita que tenemos. Porque en sí lo que nosotros podemos definir es ponerlo en un lenguaje actual para que la gente pueda entender más o menos de lo que estamos tratando. Pero entonces ahí entra lo que tú acabas de decir, y es que en la soberanía de Dios está el no compartir. Porque a la hora de él compartir estos atributos, entonces dejaría de ser Dios. Ok. Porque el único que puede tener esos atributos incomunicables, como es el tema, es Dios. O sea, que básicamente estamos diciendo que todo ser que ha sido creado tiene limitaciones. Sí. Entonces Dios se encargó, como es una creación mía, no darle atributos míos. Entonces yo creo que ahí, de hecho, podemos decir que una de las razones principales, fundamentales por las que querían matar a Jesús, era porque entendían que él, siendo hombre, se hacía pasar por Dios. Y actuaba. O sea, Exacto. desde el punto de vista del judío, Ujú. usted es un blasfemo. A usted Sí, hay que claro. matarlo. Como tú Claro, siendo claro. hombre te hace pasar por Dios. No, no. Y yo creo que hasta cierto punto tenían razón en pensarlo, ¿no? ¿Qué haces tú diciendo que tú eres Dios? Sí, No, porque el tema es ese. Nosotros conocemos a tu papá y a tu mamá y a tus hermanos. no, ¿Cómo tú me vas a decir que tú eres y Dios? una de las características que identificaban a Jesús como Dios era que él decía que él podía perdonar pecados también. Fíjate en la escena donde le traen este paralítico y él le dice, ¿qué es más fácil decirle a este paralítico? Que levántate y anda o tus pecados te son perdonados. Entonces ahí tú ves, porque los fariseos se discutían entre sí diciendo, oye, pero aquí el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, cuando Jesús dice que Él también puede perdonar pecados y le dice también a aquella mujer, mira, tus pecados te son perdonados, ¿dónde están los que te condenan? Ahí es que Él mismo se hace como Dios también. O sea, que Jesús es incomparable. O sea, yo pienso que si nosotros hubiésemos estado en el público cuando Jesús dice eso, nosotros mismos decimos, mire, a usted hay que Hay que matarlo. matarlo. A usted hay que Claro, matarlo. Sí, sí, sí. Y Por esa eso hay- ofensa. Sí, Exacto. hay una canción por ahí que dice que yo fui culpable también. O sea, si yo hubiese estado ahí, Sí, yo sí. te mando a matar también. Sí. Porque en la mente finita del ser humano no cabe que otro ser humano, como Jesús, pueda ser tan perfecto. Mira, que ese tema de Jesús hay que hacer un tema solo de Jesús, Solo porque, de porque es Jesús. que pudiéramos analizar a Jesús como personaje histórico Sí. y haríamos una serie, pero si lo sacamos y hablamos de él como Dios, hacemos otra serie, porque es que o sea, como el hecho de que esas dos naturalezas converjan en Jesús, es una cosa, señores, nunca antes vista. Realmente yo entiendo, Bueno, entiendo. San Juan, en el libro de San Juan, tú vas a notar que el evangelio que más habla de la divinidad de Jesús es Sí, San Juan. Entonces literal. San Juan se enfoca en esa parte. Comienza diciendo al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, atributos que solo le corresponden a Dios. Y al final él termina diciendo, oye, ni aun los libros en todo este mundo bastaría para escribir todo lo que el Señor hizo. O sea que hablando de divinidad, el libro de San Juan es uno de los que más se enfoca en ello. Bien, entonces, habiendo dicho que no hay como una definición como así, como que podamos encontrarla en un diccionario de Tan qué cuadrada. son, exacto, tan cuadrada, es bueno, como usted dice, introducir esto a verlo en paralelo con las limitantes que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a analizar cuáles serían, entonces, así puntualmente, esos atributos incomunicables de Dios. ¿Cuáles serían? O sea, si ponemos al hombre aquí en un lado y queremos ver cuáles son esos atributos incomunicables de Dios,
Vamos a hacer una lista rápida así de 5, 6 o 7 o 20. Bueno, haciendo una lista, creo que llegar a 20 es difícil, porque como decíamos ahorita, es un tanto difícil para nosotros definir. Sin embargo, hay algunos de los cuales podemos hablar, es decir, por ejemplo, está la omnipotencia de Dios, que la conocemos como el poder de Dios, está la perfección de Dios, que es incomunicable, está la infinidad de Dios, está, ¿verdad?, la omnisciencia y la omnipresencia que Dios posee, que nosotros, o no que posee, sino que es, y demás. Y como hablamos ahorita, por ejemplo, el que Él es soberano. Esos son atributos que Dios nunca estuvo dispuesto ni está dispuesto a compartir con el ser humano. Precisamente porque el ser humano fue creado y Dios no. Pero porque no se puede o porque Él no quiere. Es que no se puede. ¿Cómo así? Literal. O sea, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, hablamos del poder de Dios. Ok. Y a veces nosotros decimos, entonces Dios todo lo puede hacer. Sin embargo, dentro de la omnipotencia de Dios y el poder de Dios, hay cosas que Dios mismo no puede hacer. Y es, por ejemplo, crear otro Dios. Ay, Dios mío. Dios no puede crear otro Dios. Porque el Dios, nombre Dios, cuando él habla en Éxodo, que él dice, yo soy el que soy, él está dando una definición de que yo soy desde el principio de la eternidad. O sea, para él no hay un presente, pasado y futuro. Él es todo presente todo el tiempo, como habla el teólogo Francisco La Cueva. Okay. Él siempre es presente. Él no tiene un pasado, no tiene un futuro. Para nosotros hay un pasado y un futuro. Entonces, dentro del poder de Dios, hay cosas que Él no puede hacer. Como te decía, crear un Dios. Tampoco puede cambiar el plan que ya determinó Él para la humanidad. Por ejemplo, ya Dios sabía que el hombre iba a pecar. Ya Dios no podía cambiar ese asunto. Aparte de que Dios le da un libre albedrío quizás, ¿verdad? O como así lo conocemos comúnmente, que le hacemos llamar, Él no puede hacer varias cosas. Bueno, yo pienso que en filosofía se aborda el tema, pero se ponen unos cuantos ejemplos. El primer ejemplo que ponen es Dios puede levantar, hacer una roca tan pesada que luego Él mismo no pueda levantar. Eso es un dilema. Ahí Él le estaría cometiendo un error, que entonces no en Dios como perfecto, que ahí entra otro atributo de Dios como perfecto, entonces no lo puede hacer. Porque Él no puede crear una piedra que luego pues... Pero no puede porque no tiene poder. No, Él tiene el poder. Ah, pues entonces puede. Pero oye, lo que pasa con diga, el poder de Dios. El poder de Dios se resume en que Dios puede hacer, pero hay cosas que no puede porque Él mismo estaría violando su naturaleza de perfección. ¿Dios puede hacer un círculo cuadrado? No. ¿Por qué? Porque el círculo nunca puede ser cuadrado. O sea, que Dios no puede hacer cosas que son incongruentes con su esencia. No. Ya, ok. Ahí lo aclaramos. Muy bien. Bueno, en cuanto a la esencia, sí. Pero hay cosas Ay, pero tú te en contra de lo que dijo él. Ay, pero qué interesante. No en contra, pero sí, obviamente en gran parte a favor, porque el ministro tiene razón, porque de hecho, o sea, Dios en su naturaleza, lo que quiere decir el ministro, por ejemplo, Dios no puede pecar. Su naturaleza como Dios, su santidad, no le permiten pecar, porque Él no puede pecar. Por eso Jesús se habló de Él diciendo que en Él no habitó el pecado. Entonces, pero hay unos atributos que se pudiera decir que Dios en su soberanía, porque la palabra soberanía es hago lo que quiero, con quien quiero, donde quiero, como quiero, le permite al hombre. Por ejemplo, sabemos que el hombre no es todopoderoso. Sabemos que el hombre no puede hacer nada en contra de la naturaleza como tal. O sea, el hombre no puede darle una orden a la naturaleza fuera del orden de Dios. Pero fíjate en la guerra con Josué, me parece, cuando él le habla a la luna y le dice, tú luna y al sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Sí. O sea, y tú ves que todo lo que él dijo se efectuó tal como él lo dijo. O sea, uno piensa y dice, ¿Josué era todopoderoso que pudo hacer eso? No. Dios en su soberanía le permitió pronunciar esa palabra, pero quien hizo el milagro fue Dios. O sea, una forma de que
se pudiera decir, tú sabes, como que Ujú. Dios ahí está como que Sí, compartiendo, pero no necesariamente. Entonces, Dios tiene el poder, yo soy de los que creen Ay, cuidado, varón. que Dios Cuidado, tiene varón. el poder de meterse en un cuadro, de salirse del cuadro y moverlo como Él quiera. Porque el atributo más complicado que yo pudiera mencionar de los atributos incomunicables de Dios es su soberanía. Ujú. Porque la soberanía de Dios es donde la mente de nosotros no llega. La soberanía de Dios dijo lo siguiente: voy a permitir que el hombre peque, lo voy a salvar después, y también los Ujú. que se pierdan lo voy a condenar también. O sea, Ujú. Ay, Dios mío, según varón. Ay, Romanos, Dios Literal. mío. según No, Romanos, digo, o sea, Pablo lo dijo de la siguiente manera: Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, porque la pregunta que nos hacemos nosotros: ¿por qué Dios permitió, por ejemplo, que Adán pecara? exacto. ¿Por qué Dios permitió que se hicieran tantas maldades si Él es Dios? Ahí es donde nuestra mente no llega, porque algunos quizá quieran tergiversar esto y decir, bueno, el hombre pecó porque tal, es así, o sea, el hombre peca por su naturaleza. Pero cuando tú profundizas en la Biblia y te topas con lo que el apóstol Pablo se topó, que él mismo dijo, óyeme, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. O sea, yo no puedo entenderte, Dios. ¿Cómo tú permites que el hombre peque y después en tu misericordia también lo salva? O sea, esa soberanía a la que yo me refiero. Dios puede hacer el cuadro, meterse en el cuadro, hacerle un círculo, Ay, como Él Dios, quiera. O ay, sea, Dios. Espérate, yo tengo Sigue. yo tengo una pregunta. Ok. Yo tengo una pregunta. ajá. Varón de Dios. Esta pregunta yo suelo hacerla cada vez que se toque este tema, ¿eh? Ok. A ver cómo usted me responde. Ujú, Varón, Jesús en ujú, la cruz está crucificado, loco. Ujú. ujú. Él podía bajarse de ahí. Sí podía. Él podía bajarse. ¿Por qué no se bajó? Porque en su misericordia no se bajó por nosotros. Pero ok. No estaba establecido que él tenía que morir ahí. Ujú. Si estaba establecido, no se podía bajar. Es que el estar establecido Ajá, ¿qué como significa? tal ¿Qué significa eso? no es... Déjame ponerlo de la siguiente manera. Jesús, por ejemplo, decía, es necesario que el Hijo del Hombre haga conforme a como de él está escrito. Pero también de nosotros hay una norma escrita y nosotros la hemos desobedecido. Pero nosotros no somos Jesús, Pero varón. espérate. Nosotros no somos Espérate. Ahí es que entro. Jesús, ¿podía desobedecer al Padre? Espérese, varón, yo no respondo así. ¿Tú ves cómo él respondió? Yo no respondo esa pregunta. Esas preguntas son ganchos, varón. ¿Podía Jesús desobedecer al Padre? ¿Podía o no quería? Ya yo respondí. Usted respondió. Ya yo respondí. Responde tú, Jonathan. ¿Qué él te está preguntando a ti? ¿Podía De o no poder, quería? Ajá. de poder podía. Ok, Ok. ya. Ahora él sujetó su voluntad para no Entonces desobedecer. ahí responde tu pregunta. Se Ah. sujetó a la voluntad de Dios para morir en la cruz. Oh. El asunto es que él no podía. Y ahí difiero. Ay, Dios mío. El asunto es que él no este es podía, el tema Jonathan. de debatir con Simplemente, teólogos. ¿sabes por qué? 4 horas en 2 preguntas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Dios es Cristo. Ven acá, varón. Espérate, Varón, espérate, varón, Jonathan. varón. Es una trinidad. Ok, Escúchame eso. son 3. A la hora de Jesús desobedecer a Dios, Dios dejaría de ser Dios. Porque la Eso perfección como desobedecerse a sí mismo, ¿no? es que desobedecerse a sí mismo, es incumplir lo que ya él dijo, él mismo. Porque en el Antiguo Testamento a un Dios hablando es Cristo hablando, porque es la misma persona, aunque son 3. Ven acá, varón. Entonces, pero ya ahí entra ya el me tema. enredé, Espérate, me enredé ahí. Ahí entra el ¿Son tema de 3 o la es 1? Trinidad. Ahí entra el tema de la Trinidad, Varón, que es pero- otro tema de tratar. Está bien, espérese. Sin varón, embargo, espérese, varón, espérate, la No, soberanía que usted de no Dios. puede decirme eso así, espera lo que yo que me quede pasa- callado. o sea- No, espérate. Varón, según la concepción judía, Ujú. Dios es uno. Ajá. Sí, sí. Ok, pero usted me dice que son 3. Sí, sí, sí. Entonces, es un tema son 3, 1. de tratar de la Trinidad. Está bien, vamos a tratarlo en el próximo tema, la eternidad. Porque no te puedo tratar todos los temas aquí. Sin embargo, Jonathan, Jesús desobedecer a Dios en cualquiera de sus estatutos es desobedecerse a sí mismo. Porque él es. Ahora, la soberanía, Francisco La Cueva y Mayer Permen, que son teología sistemática, ellos están de acuerdo en un asunto en la soberanía de Dios. Y es que es indescriptible, no se puede definir. Porque como el varón hablaba, y estoy de acuerdo con él, en que la soberanía de Dios, ahí es donde no entra. O sea, en la mente del ser La humano capacidad se funde el chip. no cabe. Se funde el chip. No cabe porque nosotros somos un ser
finito. Sin embargo, él habla y dice que la soberanía de Dios es, ¿verdad?, absoluta. Ahora, él tiene el derecho de gobernar, porque ahí es donde está el asunto de la soberanía, de gobernar y disponer siempre de sus criaturas según su misma voluntad. ¿Entiendes? Entonces, Claro. esa definición no entra en la mente del ser humano. ¿Cómo es que va a suceder esto, pero después va a suceder aquello? O sea, me está probando, podemos decir ahora, pero después me van a decir con la misma prueba. Entonces, ¿para qué? Entonces, eso es lo que no entra en el ser humano. Interesante. Y ya eso es un tema a tratar. Interesante. Ahora, o sea, generalmente, tú sabes que cuando hablamos de soberanía, como el ministro menciona, es una palabra que nosotros no la podemos definir. Por eso decía que Dios puede meterse en el cuadro, hacer el cuadro y formarlo como quiera. Porque él tiene el poder de hacerlo, ¿verdad? Él lo puede hacer cuando O sea, que él quiera. puede hacer un círculo cuadrado. No, él puede convertir el cuadro en un Varón, círculo. pero déjalo responder a él. Varón, ¿cómo es que Dios lo hace? Vamos a ver. Es que yo no creo que Dios tenga limitaciones. Mira. Ay, Dios mío. Espera, este Dios es más poderoso que el suyo. No, ahora es, diferente. es el mismo. No puede ser el mismo, porque el suyo no tiene limitaciones y el de él está porque limitado. es el mismo. Lo que pasa es que el ministro lo está explicando desde el punto de vista moral. Yo lo ¿Cómo? explico desde el punto de vista del Dios Todopoderoso. Ok. O sea, ninguno de los dos estamos equivocados. Ah, bueno. Porque el ministro te está diciendo que él no lo puede hacer porque en su naturaleza como tal no se lo permite, naturaleza moral. Pero yo te digo que sí lo puede hacer porque en su naturaleza del Dios Todopoderoso sí lo puede hacer. O sea, un Dios que tiene dos naturalezas. No, es un Dios que tiene una naturaleza, ¿Cómo es, pero maestro? ¿Pero cómo así? porque el mismo Dios que está El de él es moral. No. El suyo es todopoderoso. Fíjate que el mismo Dios que está airado con el impío todos los días es el mismo Dios que te ama a ti todos los días. Entonces, ¿tiene Dios ira al mismo tiempo y también tiene amor al mismo tiempo? Está irado con el impío todos los días, dice la Biblia. Yo no tengo Mira, problema mira con qué eso. es lo que Entonces, sucede. Y disculpa que te interrumpa. Mira qué es lo que sucede con los atributos incomunicables de Dios, que es el tema a tratar. Es que Dios no puede dejar su perfección a un lado para que, por ejemplo, un atributo incomunicable, que es ¿cuál? El Todopoderoso, funcione. O sea, a la vez que el atributo todopoderoso está funcionando, ese atributo todopoderoso es todo perfección, porque él no puede dejar a un lado nada. Entonces, cuando nos vamos a esa esencia, Dios trabaja con todos sus atributos al tiempo, porque no es como nosotros, que nosotros, por ejemplo, ahora mismo puede estar actuando el amor, pero mi justicia yo la dejo a un lado. Dios es soberano y es todopoderoso y es omnisciente al mismo tiempo. Y es justo Exacto. también. Y todo al mismo tiempo. O sea, que Bien. caemos en la misma definición. Sí, sí. Sí, porque el tema de la definición está bien. Señores, tengo otra pregunta. Adelante. Entonces, ¿por qué son atributos incomunicables? ¿Por qué? Bueno, mira, la misma pregunta te responde en el sentido de que son atributos que, como dije ahorita al principio, Dios no se lo comunica al ser humano. ¿Por qué? Porque tiene que haber una diferencia. Viene una pregunta por usted. Ok, pero... No es ahora. No me dejes. Varón, oiga bien esta Está pregunta. Está bien, dale. La Biblia dice, Ajá. sean perfectos. Como yo soy perfecto. Ajá. Entonces Dios le está diciendo a usted que sea lo que él sabe que usted no puede ser. ¿Cómo explicamos eso? Como el apóstol Pablo lo aplicó. ¿Cómo? Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Pablo era perfecto? No. Pero perfecto en el término bíblico, aplicándolo ahí, es una persona madura. Madura es una persona como tal que conoce el bien y el mal y conociendo el mal actúa haciendo el bien. Lo que el apóstol Pablo explicó en Romanos capítulo 8 con ayuda del Espíritu. No es que Dios va, o sea, nosotros debemos perseguir su naturaleza, pero sabemos que nunca vamos a igualarnos a ella. Fíjate que Pablo decía, mi deseo es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. En este caso, Cristo. Entonces, Pablo dice, sean imitadores de mí porque yo también me esfuerzo por imitar a Cristo. La definición de cristiano debe ser esa, imitadores de Cristo. Entonces, un imitador
no es el original, es alguien que imita aquel modelo. Entonces, viéndolo así, notamos que no necesariamente vamos a ser perfectos a totalidad, porque no lo vamos a hacer. De hecho, creo que Eclesiastés dice que no hay hombre que haga el bien y nunca No peque. peque. Sí, sí. Entonces, lo que Dios te está diciendo es que lo imite. Dentro de tus posibilidades, haz lo que puedas por obedecerlo, sabiendo lo que Hebreos dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. O sea, Dios se metió dentro de ti para obedecerse a sí mismo. Dios mío, varón. Una forma Dios de mío. verlo, Está bueno más ese o código, menos. varón. Sí, porque yo me preguntaba mucho eso al principio de mi fe, porque yo me decía, Señor, pero yo quiero obedecerte, pero no puedo. Hay una naturaleza aquí que me está conduciendo a hacer lo malo. Estaba como Pablo, yo dije, ¿y ahora qué hago? Entonces Dios me llevó a entender esta palabra, es decir, sí, mira, se trata de depender totalmente del Espíritu. Entonces ahí entro también con los atributos incomunicables de Dios. Fíjate que ese ha sido el problema más grande de nosotros los seres humanos, y es que no logramos depender de Dios. Siempre queremos tener el mismo nivel que Dios. Se vio en la Torre de Babel, hagamos una torre, una cúspide que llegue al cielo y que nadie se olvide de nosotros. Dependencia de Dios. Entonces, me voy a meter en un punto peligroso, pero, Bueno, va, juéguesela, vamos. pero ustedes están aquí para No, eso. varón. No, Vete, va a Andrés. salir. Ustedes son los teólogos aquí. El que tiene preguntas soy yo. Ok. O sea, ¿por qué entonces nosotros, por así decirlo, los predicadores de hoy, me voy a meter ahí, tenemos la debilidad de querer ser como Dios al momento de estar en el púlpito? O sea, ustedes han escuchado algunas declaraciones de fe que solamente le corresponden a Dios. Decimos que Dios es todopoderoso, pero a veces escuchamos declaraciones que yo digo, óyeme, no sé si Dios te mandó o qué, pero yo sé que Dios en su misericordia te da lo que pasó con Josué, que ahorita lo mencioné, pero también hay que analizar a ver si todo lo que yo digo es porque Dios me lo está mandando. Entonces hay como una declaración por ahí de una superfe que Dios me lo bendiga, yo creo en las declaraciones proféticas, pero no creo en que tú te pases del límite. Hay un atributo que solo le corresponde a Dios. Por ejemplo, Dios es el único que puede crear. Sí, sí. Y si Él no te manda a hacer algo, tú no lo puedes hacer. Entonces, es ahí donde me refiero, que nosotros queremos siempre ser independientes de Dios. Nosotros decimos, Dios es todopoderoso, pues yo también puedo ser todopoderoso. No sé si me explico. Yo creo que esa fue, de hecho, esa fue la génesis de todo en el huerto del Edén. Sí, No, claro. lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean No, súper bueno, sabios como Él. Es que el día que ustedes Exacto. comen, Desde- ustedes van a ser semejantes. Desde el principio del Exacto. pecado fue ese, es el asunto. Que querer Eh, ser como Dios. ¿Sabes que eso que tú explicas, Luis? Es importante porque, fíjate cómo yo te traigo ese versículo, tú le das un jonrón, pero hay otro versículo que Él dice, sean santos. Como yo soy Como santo. yo soy santo. Bueno, no podemos, hijo, ser santo. ¿Cómo? ¿Con qué fuerza podemos nosotros ser? Mira. Pero aplicémosle al mismo, lo mismo que tú acabas de explicar, se lo aplicamos ahí y eso tiene sentido porque la santidad tiene que ver con apartarse para Dios. Exacto. Sí, el tema, Jonathan, es que te estás adentrando en atributos comunicables. de Dios. Yo sé lo que Pero lo que ahí pasa en ese es verso- respondiéndole Sí, sí. lo que él le está diciendo. En ese verso, sé santo, porque me voy a meter ahí. Ah, pues Y, métase, y varón, es que el nade. asunto es que él está pidiendo ser santo. ¿Por qué? Porque él es santo. Porque Él es Pero santo. no como yo. ¿Cuál es la diferencia, varón? No es lo mismo. Por ejemplo, Dios es santo, pero la santidad de Dios Él decide compartirla. Es un atributo comunicable. ¿Cómo? Es un atributo Ay, Dios comunicable. mío. Para mencióneme una gente que haya sido santo, Espérate. maestro. Desde que nació hasta que se murió. Espérate, no me deciste. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Sí, pero No fue santo, ¿verdad? no, claro que no. Elías fue arrebatado, pero tampoco fue santo. Exacto. Es decir, ningún hombre creado es santo. Sin embargo, hay un grado de santidad que Dios le permite al hombre. Por ende, somos nosotros entonces, cuando llegamos a la gracia de Dios o cuando Dios entra a nuestro corazón, entonces nosotros estamos interponiendo nuestra voluntad. O sea, la estamos haciendo a un lado. ¿Verdad? Ujú. Entonces, al hacerla a un lado,
ya nosotros no tenemos una corrupción dentro nuestra igual que los demás. Me doy a entender, o sea, hay un grado de santidad al cual nosotros podemos llegar, ya sea... Pero no solo nosotros. No, No, ahí está el ser humano. El budista Líder, puede llegar también. líder, el ser humano Claro. puede llegar a un grado de santidad. Por eso te dije ahorita, es un atributo comunicable de Dios. Y si tú lo buscas en cualquier libro de teología sistemática, te va a enseñar que la santidad es un atributo comunicable de Dios. Wow, Dios y es que mío. Dios permite que el hombre llegue a un grado de santidad. Por eso el texto dice, ser santo porque yo soy santo, pero no como yo. Él no te está diciendo, llega al grado de santidad que yo tengo, porque es imposible, pero sí te está exigiendo. No es que Él te está preguntando, Él te está exigiendo que tú tienes que ser santo porque Él es santo. Eso está interesante. ¿Qué usted dice, varón? Profundo. El ministro se metió muy profundo. ¿Qué te digo? Mira, yo estuve analizando este tema y realmente me di cuenta de algo. Y es que a pesar de que hay atributos comunicables de Dios, no necesariamente esos atributos Dios se los comunica a totalidad. O sea, Dios es la esencia de todo. Si, por ejemplo, quitamos... Claro, si Él existe, ¿verdad? Si él... Claro. Sí, para nuestro Para los amigo ateos. ateo y filósofo. No, realmente es que si sacamos a Dios de la ecuación, Nada tiene sentido. Nada tiene Nada tiene sentido. sentido, Entonces, Dios es la esencia de todo. Él, por ejemplo, no tiene poder, Él es el poder. Él no tiene amor, Él es el amor. Él no tiene misericordia, Él es la misericordia. Entonces, verlo así, nos damos cuenta de que nosotros podemos imitar la fuente, pero nunca ser como la fuente en totalidad. Wow. O sea, en un Ahí sentido, a totalidad, Mira, como ¿están de dice el acuerdo? ¿Están ministro. de acuerdo entonces? Sí, Sí. porque es que tú es que no quieres poner en contra, pero nosotros estamos Sí. de acuerdo. No, sí, sí. Entonces, pensándolo así, yo me puse a meditar y me dije a mí mismo que Dios le comunica parte de su naturaleza, pero no necesariamente el hombre puede adoptar esa naturaleza totalmente, o sea, porque no podemos. Es que nuestra capacidad como ser humano no puede odiar y amar al mismo tiempo. Por eso te decía, el Señor puede estar airado contra el impío todos los días, pero también te ama a ti todos los días. Sí, sí. Y él mismo dice, o sea, como una fuente puede dar dos aguas. Entonces, ¿cómo él puede amar y puede también airarse contra el impío al mismo tiempo? Y, O sea, y siendo justo. y siendo siendo justo. justo, porque no deja de ser Sí, justo. es que hay Entonces, cosas, señores. hay cosas que uno siempre se va a topar con eso. Y uno dice, Dios mío, tu naturaleza es demasiado alta, yo no la puedo comprender. Por eso, mira, yo creo que ahí nace el arrepentimiento. El arrepentimiento nace cuando tú te chopas con la naturaleza de Dios. Y cuando tú chocas con esa naturaleza que tú la ves tan alto, tan infinito, tan sublime, y tú te ves a ti mismo, tú dices, yo no puedo. O sea, yo estoy mal, yo necesito arrepentirme. Por eso y más, se arrepentían la gran mayoría de personas. Pero bien, entrando al tema, lo que quiero decir es que Dios, totalmente siendo como Dios y siendo como Él es, no le comunica todo al ser humano. Sí, una gran parte de sí, de su esencia, porque para eso nos dio su Espíritu Santo, para que seamos como Él. Pero nosotros en nuestra mente tenemos que saber que ese ser como Él no necesariamente es ser igual a Él, que son dos cosas muy diferentes. Sí. Jesús es el único que pudo hacer eso. Siendo Dios, siendo hombre, se hizo igual a Dios. Y, o sea, algo que quería mencionar ahorita, con el tema de ahorita, Jesús, bueno, me voy a meter en problemas, pero Jesús podía, o sea, Jesús podía pecar, ¿es verdad? Ay, si decimos Dios que él mío. no podía pecar, entonces Satanás puede agarrarse de ahí y justificarse y decir, tú viniste como Dios, no Exacto. como hombre. Exacto. Entonces, una de las cosas que dice Juan en su primera carta es que dice que él vino como hombre y obedeció como hombre. Entonces ahora está como rey. Efesios, me parece que eso, Filipenses, no recuerdo bien, dice que él se hizo hombre, se humilló a sí mismo y se Filipenses. sometió, siendo igual a Dios, como cosa, no se aferró No a tuvo- eso. ajá. Sí, sí. Entonces, el término que Pablo usa es que se despojó. Entonces, él podía desobedecer al Padre. Hebreos lo dice, estando en la tierra con nosotros, pero sin pecado. Pero, o sea, él no dejó su modelo. Jesús como hombre, ese es el modelo.
obedézcanlo como él obedeció. Y él estando en la tierra, por ejemplo, Dios es bueno, un atributo de Dios. Pero nosotros no somos totalmente buenos. No somos buenos. Y No, el no hay mismo nadie se- bueno. No, Jesús Nadie dijo, bueno Es aquí. como el Señor lo dijo. Es increíble, pero decir que usted no es bueno, ni usted es bueno, ni yo soy bueno. sí, el asunto es es por nuestra naturaleza que no somos buenos. Exacto. Mira, y eso nos lleva a la próxima pregunta. Entonces, porque mira cómo tú dices, que es por nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen esos atributos incomunicables acerca del carácter de Dios? Yo voy a dejar que Andrés te responda. Mira. porque El carácter de Dios es un tanto complicado a hablar de él a la hora de decir o hablar igual que el carácter nuestro, porque por ejemplo, yo te puedo hablar del carácter del ser humano, porque conozco seres humanos. Tú eres un ser humano, de Yo hecho. soy un ser humano y tengo un tipo de carácter que yo puedo clasificarlo y definirlo. Ujú. Sin embargo, el tema de Dios, ahí entra igual lo mismo de ahorita con la definición de atributos. Es que nunca nosotros vamos a poder llegar a la esencia en sí, o no a la esencia, sino A la comprensión exacta. al punto central del asunto. No llegamos. Es decir, Dios es infinito, pero cuando nos vamos al carácter de Dios en su infinidad, ¿cómo nosotros definimos algo, Jonathan? Multiplícalo por infinito. Que es y ya. infinito. El asunto es que Multiplícalo por alguien dijo, un matemático dijo, que otros infinitos son más grandes que otros infinitos. Sin embargo, eso no cabe dentro de Dios, porque Dios es un solo infinito. O sea, Él no se divide, Él no se multiplica, Él tampoco se resta. Entonces, el carácter de Dios para nosotros, ¿qué podemos decir? Que Dios, todo lo que ha hecho, o sea, todo lo que ha hecho en cuestión de su carácter y lo que vemos en la Biblia, definición en los salmos, no podemos, ¿verdad?, establecerlo y decir que los salmos hablan mucho de Dios, es que todo lo que Él ha hecho, o sea, lo ha hecho por nosotros. Entonces, en el carácter de Dios entra nuestra persona. Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios, pero el carácter de Dios va más allá. O sea, Él puede amar, pero Él nunca va a dejar su perfección a un lado por amarnos. Él puede ser justo contigo, pero Él tampoco entonces va a dejar de ser, de tener misericordia contigo. Es como que un juez esté juzgando a una persona, la persona haya asesinado a alguien, haya cometido un delito, y que a la hora de juzgarlo, pues le dé libertad. Sin embargo, esa persona, ahí mismo en el juzgado, se rebeló contra el juez. O sea, se mostró en desacato, como lo conocen en el sentido judicial. A la hora del juez ver ese desacato de esa persona, ¿qué va a pasar? Que en vez de liberarlo, lo va a echar a prisión por el desacato. Ahora, Dios es tan justo que va a cumplir su justicia y es tan misericordioso a la vez que con ese desacato, no importa, te perdonó. Con el desacato que tú hiciste y su justicia se mostró en nuestras vidas. Ese es el tema del asunto y lo que la gente debe entender. Que todo lo que Él ha hecho al final nos conviene a nosotros, Jonathan. Sí, real. Yo analizo mucho el término del carácter, porque precisamente, mira, si uno toma, les repito, como base inicial el primer programa que hicimos, que la creación nos dice algo acerca de Dios, ¿no? Nos dice que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios ordenado y que Dios es un Dios que cuida a su creación, la sostiene. Entonces, eso nos dice algo acerca de ese Dios que nosotros no podemos medir con números, ¿verdad? No, jamás. pero algo nos dice. Entonces, fíjate cómo nosotros hoy hemos abundado y hemos dicho, bueno, básicamente los atributos incomunicables de Dios son lo que Dios no ha compartido con el ser humano,
que de hecho es imposible que nosotros podamos ser todopoderosos, No, que podamos jamás. ser omniscientes, es imposible. Pero ahora, entendiendo eso, ¿qué nos dice cuando nosotros evaluamos todas esas características juntas acerca del Dios que nosotros le servimos? Bueno, ahí vamos a caer en es que es un Dios soberano. Ujú. Sí, sí. O sea, es un Dios que no hay manera, no hay una sola palabra tal vez que pueda definir lo que a plenitud él es. Pero usando un antropomorfismo, Ujú. una manera de decir algo, Dios es un Dios soberano y todopoderoso. Y también, y o todo sea, lo demás. al final de Es todo que, eso, pero o sea, ¿cómo armonizamos todo eso en una sola palabra? Es que todo eso tú lo obligado, Bueno, hay que enfocarlo en Dios. Si tú te fijas, por ejemplo, estudiando el término, ya para cederle al ministro, yo pensando en esto, digo, el carácter de Dios, si tú te fijas, nosotros tratamos de agarrar unas cualidades de su carácter, Ujú, pero no necesariamente lo enfocamos todo. exacto. Solamente tomamos una parte, porque de hecho en la Biblia no hay un orden cronológico del carácter de Dios. Te lo habla, tú te puedes topar con el Dios Todopoderoso en el momento que abrió el Mar Rojo, y también te puedes topar con el mismo Dios que provee en medio del desierto cuando los hijos de Israel estaban en el desierto. Entonces, el mismo Dios que también puede atribuir milagros como abrir la matriz de una mujer, es el mismo Dios que también puede cerrar los cielos. Entonces, ya tú ves que no hay como un orden así como tal, y que hablar del carácter de Dios es una de las cosas un poco más, digamos, más profundas de la Biblia, porque tienes que meterte no solamente en su esencia moral, sino en su esencia del Dios Todopoderoso y también en su esencia trivial, porque Dios es uno, obviamente. Yo no me gusta utilizar el término son uno, porque se ve como que si sí, fueran son tres. más. Ujú, ujú. Él es Dios. Sí. Por eso decía ahorita que él puede meterse en un círculo y también puede salirse del círculo. O sea, él puede ser el Hijo, puede ser el Espíritu y puede ser el Padre. Entonces, pero Ese tema es el de la próxima semana. es, pero como te decía, que realmente nosotros aquí lo que estamos es como tratando de por arribita tomar un Ujú. poco del carácter divino, pero no todo lo podemos apreciar. Exacto, es como que uno toma de lo que él ya ha revelado en su palabra, Ujú. que uno pueda decir, pero mira, Dios es un Dios santo, pero también encontramos aquí que es un Dios justo, pero también encontramos que es misericordioso. O sea, buscar todos esos términos que se conjuguen en la persona de Dios Exacto. y hablar para nosotros formular un esquema de, vamos a hablar ahora acerca de, es un poco complicado, ¿no? Sí, el asunto es que cuando hablamos de carácter, Jonathan, estamos hablando de la marca de una persona. Es decir, o sea, por ejemplo, nosotros te conocemos a ti y conocemos tu carácter. Jonathan es así. Ujú, ujú. Ese es su carácter. Pero en Dios, a Dios le podemos decir que conocemos a Dios, pero al tiempo podemos decir que no conocemos a Dios. Porque nuestra mente finita nunca va a llegar, como decíamos ahorita, a la soberanía de Dios, a la infinidad de Dios. Entonces, ahí podemos entender y decir, el carácter de Dios, entonces, ¿cuál sería, Jonathan? El carácter de Dios es simplemente que Él es soberano, es que Él es omnipotente, es que Es difícil. Ahora, el carácter de Dios, ¿quién es Dios? Dios. Dios es amor. O sea, ya no podemos definir literal un carácter. Incluso en libros de teología, yo me he cansado de... Hay temas. El carácter de Dios. El mismo Francisco de la Cueva habla del carácter de Dios. Pero no da una definición específica. No. ¿Qué es o cómo es el carácter de Dios? Bueno, finalmente me gustaría dejar una aplicación para los que nos están viendo, escuchando, acerca de verdad de estos atributos incomunicables cómo pudiéramos aplicar esto, cómo pudiéramos entenderlo, una comprensión ahí no tan teológica como ustedes, ¿verdad? Bajemos un poco de nivel. No. No hay nivel. Demos Eso no es. una aplicación práctica sobre este tema de los atributos incomunicables. Bueno, mira, yo te puedo decir que aplicar esto, ¿cómo nosotros podemos, verdad? Sería la pregunta, ¿verdad? Aplicar estos atributos a nuestra vida. Solamente podemos utilizar una palabra que es dependencia.
o sea, depender de Dios. Fíjate que el rebelarse contra Dios implica tú no depender de Él. Lo mismo que pasó al principio con Adán y Eva, que no dependieron de Dios, dependieron de sus propios deseos. Lo mismo que pasó con lo de la Torre de Babel. Tú te fijas que el trasfondo de los pecados ha sido siempre no depender de Dios. Entonces, una forma de nosotros aplicar esto a nuestra vida, el carácter de Dios, el Dios todopoderoso, el Dios misericordioso, el Dios bondadoso, es depender totalmente de Él. Que si Él te dijo hoy que es amarillo, entiendas que hoy es amarillo, pero que mañana ese amarillo puede cambiar el rojo, porque Él fue que lo dijo. Ahora, en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Estoy hablando de las cosas que son extralimitales, que Él te puede decir hoy, camina a la derecha, pero mañana vete por la izquierda. Creo que la gente me entiende. Sí, sí. Pero hablando en términos de nuestra vida, dependamos del poder de Dios totalmente. Aprendamos que no somos todopoderosos, dependamos de su misericordia para con nuestra vida, aprendamos que tenemos misericordia, pero que somos muy limitados. Mi misericordia se basa en lo bueno que tú seas conmigo, pero Dios se basa en otra cosa. Entonces, dependamos también de que Él es un Dios omnipotente, de que Él lo sabe todo, de que tú no lo sabes todo. Eso nos ayuda a ser como un poco más humildes, pensar que nosotros a veces lo sabemos todo, pero sin embargo, eso puede ofender la naturaleza de Dios. Entonces, cuando tú piensas en esto y tú dices, no voy a ofender la naturaleza de Dios, entonces voy a depender de ella, me ayuda un poco, tú sabes, aplicar lo que es a mi vida espiritual. Entonces, creo que para todos los hermanos, amigos que nos pueden ver, lo esencial de esto es depender totalmente de la naturaleza de Dios, del Wow. carácter de Dios y de los atributos de Dios. Wow, tremendo. Bueno, Jonathan, ¿qué agregar? Después de que ya, ¿verdad? Él ha dicho que lo que podemos es depender de Dios, pero también podemos aplicar eso a nuestras vidas de la manera en que tratemos de conocer a Dios. Y quizás muchos de hermanos que nos ven, y quizás gente con conocimiento más allá, no estén de acuerdo en conocer, en la palabra conocer, porque claro, nunca vamos a llegar a conocer a Dios. Pero cuando nos profundizamos más en la palabra, cuando buscamos más su palabra, cuando podemos estudiar este tipo de temas que no se tratan diariamente, que son atributos incomunicables y que no se entienden de manera sencilla, pues entonces nosotros entendemos que cuando estudiamos a Dios o cuando conocemos más a Dios, es donde más necesitamos a Dios. Eso es así. Porque, como decía el varón acá, dependemos entonces totalmente de Dios. Y créeme que la gente o los cristianos, más bien, fundamentados en Dios, son aquellos que intentan siempre conocer a Dios. Es una realidad, hermano. Bueno, señores, les doy gracias por acceder a la invitación. Ustedes deberían tener un espacio fijo, ustedes dos. Aquí. Gracias a ti, Jonathan, Gracias por la por invitación. permitirnos estar aquí hoy. No, muchas gracias. Esto ha sido una bendición para mí, ¿verdad? Tener esta conversación. Esperamos que se repita un próximo tema. Y esto fue Profundicemos. Dios le bendiga.